Hola, hola, hola. 1, 2, 3. Hola, 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 hola. Muy buenas a todos, jóvenes y señoritas estudiantes. Vamos a ingresar ahora al módulo 3, titulada la entrevista médico-paciente. Recordarles pues que en el temario estamos ahorita en este módulo 3. Hemos avanzado muy poco. Tenemos 16 módulos para terminar, así que vamos a hacerlo de una manera más práctica y corta. Muy bien, entremos de lleno a lo que es la entrevista médico-paciente. En este módulo tenemos dos temas. El capítulo 6, Historia clínica del paciente internado, y el capítulo 7, Historia clínica del paciente ambulatorio. Hay algunas diferencias. Comentarles que en este módulo, más que todo, vamos a ver la estructura de una historia clínica, ¿ya? Y ustedes, cuando hagan su internado rotatorio, pues lo que más van a aprender a hacer es una historia clínica del paciente internado. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos y a dedicar más tiempo a este tema. Como decíamos en el anterior capítulo, como decía David Sackett, que ustedes van a aprender a hacer historias clínicas completas para nunca más hacerlas en su vida, ¿sí? Pero eso es con el afán de que sea un ejercicio para su carrera profesional, no para quitarles tiempo ni perjudicarles, sino para que ustedes aprendan a razonar, a desarrollar el arte del diagnóstico clínico, ¿sí? Muy bien. La historia clínica del paciente ambulatorio lo vamos a llevar con menor espacio, menor tiempo. Vamos a enfocarnos en la historia clínica orientada por problemas, que solamente la Caja Nacional de Salud es la que ejecuta este tipo de historias clínicas. Muy bien, vamos a empezar entonces. Capítulo 6. Historia clínica del paciente internado. Un pequeño error. Muy bien. En esta parte del módulo vamos a tener el siguiente sumario. Mire, vamos a empezar desde la definición, la estructura de la historia clínica. Aquí está la estructura. Desde la anamnesis, la exploración física, el resumen semiológico. Algo que quiero recalcar desde ya, que en el hospital, al menos donde yo me he formado en la caja, lo hace el residente, pero no lo pone como el título de resumen semiológico, sino lo pone como una nota de admisión, y cuando hace las evoluciones diarias, las pone como un comentario de la evolución, ¿no? El interno va a hacer las evoluciones diarias, pero el residente es el que hace ese comentario, dependiendo de lo que vea el paciente, lo que le haya comentado el paciente y de los laboratorios que tengamos hasta ese momento de la internación del paciente. Muy bien. Bueno, consideraciones diagnósticas, que es el diagnóstico, que cuando ustedes vayan a los diferentes servicios van a ver que a veces se pone 1, 2 o 3 diagnósticos. En medicina interna es donde se ponen más diagnósticos. Bueno, en realidad no es que se ponga más diagnósticos, sino son las probabilidades diagnósticas, sus diagnósticos probables y sus diagnósticos diferenciales, que a medida que el paciente vaya evolucionando, pues van a ir descartando o confirmando estos diagnósticos, ¿no? Y en la epicrisis vamos a colocar cómo ha sido dado de alta el paciente y los diagnósticos finales del paciente. Es más o menos como un resumen de todo, de los diagnósticos de ingreso, una pequeña descripción de la evolución y los diagnósticos de egreso. Muy bien. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica, pues, prácticamente ha sido impuesta desde la época de Hipócrates, ¿verdad? Entonces, dice, esta es una definición que me gustó y está en el libro que tenemos. Hay un montón de definiciones, un montón de libros, pero esta es la definición que vamos a manejar nosotros. Dice, es la narración ordenada y detallada de los acontecimientos psicofísicos y sociales, pasados y presentes, referidos a una persona, que surgen de la anamnesis, examen físico y de la elaboración intelectual del médico que permite emitir un diagnóstico de salud. Bueno, es una definición un poco larga, pero obviamente las definiciones vamos a poner en el examen, ya les digo de antemano, las clasificaciones y algunos detalles más, ¿verdad? Ya, pero, ¿cómo dice el libro? Exactamente que debía de ser el resumen, lo que es una historia clínica, ¿no? Dice, más importante
que recordar una definición estricta, de las que podrán encontrarse innumerables, es comprender que la historia clínica debe ser conceptualizada como un documento médico, científico, legal, económico y humano. Vamos a ver en manera breve de qué se trata estos 5 aspectos. Un documento médico, ¿por qué? Describe las características de las enfermedades y debe surgir con claridad el razonamiento médico. Mire, les doy un ejemplo de lo que me pasó la primera vez que fui a hacer mi práctica en el hospital. Alumno de tercer año, bien entusiasmado, wow, mi docente de semiología dice, vamos a ir a hacer práctica en el hospital. La desventaja, mi docente era médico de emergencia. Cuando fuimos a hacer, hacíamos 2 rotaciones, no hacíamos un rote de 2 semanas, sino hacíamos 2 rotaciones de 2 semanas, si no mal no recuerdo. Era distinta la distribución en aquel entonces. En nuestra primera rotación, pues solamente íbamos a los turnos de mi docente. La desventaja es médico de emergencia. No hacíamos historias clínicas como tal, escritas, sino veíamos cómo nuestro docente pues hacía el razonamiento médico, cómo llegaba al diagnóstico y el tratamiento de emergencia. Mi docente luego dijo, vamos a tener otros monitores, casi la segunda semana de la primera rotación. Pues nos puso a diferentes docentes de otros lugares, de otros servicios, incluyendo el Hospital Bracamonte. Entonces, pues ahí conocí, digamos, la forma en que un médico hace un diagnóstico, los diferentes enfoques dependiendo de la especialidad. El médico que más impactó en nuestras vidas, en mi grupo de rotación, fue justamente el doctor Fernando Acebey, el docente del otro paralelo. Él en aquel entonces estaba haciendo la residencia médica de medicina interna y nos daba tareas, nos explicaba con detalle. Claro, no participábamos de los turnos que él hacía, pero nos explicaba en detalle cómo hacer una historia clínica. Pues les cuento algo que pasó más antes, que me había olvidado comentarles. Cuando revisé por primera vez una historia clínica, yo tenía pues esa emoción, que decía, wow, aquí va a estar pues toda la semiología, los epónimos, las maniobras diagnósticas, poder. Veo, pero creo que me llevé una decepción porque primero no entendía la letra de muchos internos y de algunos médicos. Por otra parte, tal vez en la evolución estaba muy sintetizada y tal vez en algunas historias muy desordenada, obviamente que lo hacían los internos, y que me decepcioné. Pero algunos docentes, como les digo, del que más me acuerdo es el doctor Acebey, más que de otros docentes o médicos de aquel entonces, nos enseñó, ¿no?, cómo era la estructura, cómo se debía hacer la revisión, la exploración física y anotar todo aquello. Entonces, un documento médico, en conclusión de esta pequeña anécdota que les conté, cuando ustedes vayan a revisar historia clínica, no se vayan a los 2 extremos, no se vayan al extremo de que van a encontrar la panacea de la medicina en una historia clínica, ni tampoco vayan pues por el otro lado con desgano y decir historias clínicas que siempre se hace como hacen y bueno, ya vayan con un prejuicio. No, vayan, lean, investiguen. Obviamente lo que ustedes van a encontrar en las diferentes historias clínicas, va a ver que hay historias clínicas bien elaboradas, evoluciones bien elaboradas, ¿no? Mi recomendación, copien aquel hábito de hacer historias clínicas bien elaboradas, de tal vez hacerlo con una letra legible, ¿no? Y aquello, ¿ya? Y bueno, que esté enriquecido, ¿no?, con la semiología y los comentarios de tanto ya sea médico, residente o interno. Eso es lo que quiero que vayan a ver. Y por el otro lado, si ven una historia clínica que tiene deficiencias o que tal vez de hecho esté mal elaborada, de plano no copien nada de eso, ¿sí? Alguno de mis docentes me decía, justamente el doctor Oporto, que va a ser su docente de hematología, él me decía, todo lo bueno que ves en un docente, copiarlo, imitarlo. Lo malo que ves, olvídate. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Tenemos por una parte virtudes y por otra parte defectos. Tú fíjate y copia las virtudes, pero los defectos hazlos a un lado, olvídate mejor, ¿no? Una buena recomendación. Es un documento científico.
debe servir, más bien dicho, para el mejor conocimiento de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa cuando se pide interconsultas? Por ejemplo, una paciente que está en ginecología pide interconsultas a medicina interna o a cirugía o incluso al médico de terapia, ¿no? De terapia intensiva. Entonces, el médico no va a conocer al paciente. Entonces, lo primero que hace es revisar la historia clínica y ahí se empapado de lo que más o menos se trata de aquel paciente, de lo que ya han hecho los anteriores colegas. Entonces, trata de enlazar cabos sueltos o tal vez escarbar un poco más, trata de darle un enfoque, cosa que el otro colega no lo dio. No los digo que está mal una especialidad o la otra, sino que somos diferentes enfoques. Todas las especialidades somos buenas, solamente somos diferentes enfoques. Entonces tal vez el ginecólogo vio desde un punto de vista, pero quiere saber el punto de vista del médico internista, ¿no? Entonces quiere ver el otro enfoque, ¿no? Entonces, para eso es. Bueno, tanto de la enfermedad como del paciente. Es un documento legal, pueden emplearse como testimonios o justificación. Miren, a veces no estamos exentos de la mala praxis médica, ya sea que estés cansado o hayas estado pues teniendo un mal día, o de repente quizás fuiste muy hostigado, o por el otro lado, el otro extremo, fuiste muy relajado y muy confiado. Entonces, la historia clínica puede hundirte. Si lo has hecho de mala manera o no lo has escrito bien, sea por la razón que fuera, se te ha olvidado algunos detalles o de repente has hecho un mal diagnóstico teniendo pues todo la anamnesis y la exploración física a disposición y digamos que has visto, me acuerdo una historia clínica, no digo de quién, donde decía todo, ¿no? Que el paciente orofaringe está irritada, que sí, el paciente presentaba tos, cardiopulmonar estable, abdomen sin particularidad, diagnóstico gastritis y tratamiento diclofenaco o ibuprofeno, si no me equivoco. O sea, no se le olvidó la faringitis, pero dio para el tratamiento para la faringitis, pero puso gastritis y no le dio el tratamiento para la gastritis. No sé qué habrá sido de aquello, pero como les digo, una buena historia clínica te puede salvar. ¿Y cuántas veces se ha visto eso? O te puede hundir, que también se ha visto muchas veces, ¿no? En nuestro país no es tanto eso, pero en otros países van a ver, como decía alguno de mis colegas, hay estudios jurídicos frente a los hospitales y abogados en las puertas, ¿no? Dispuestos a hundir a un médico. Por lo tanto, chicos, siempre mi recomendación, estudien y estudien. No solamente almacenen de memoria todo, sino traten de concatenar las cosas, de hacer un tratamiento lógico. Si pueden conseguir esos libros de algoritmos que debe ver en el internet, háganlo. Si pueden obtener mapas conceptuales, háganlo. Si pueden conseguir los libros de radiología que también están en el internet, en el Books Médicos, que te describen exactamente los patrones radiológicos, háganlo. Todo con tal de que tu mente no sea solamente un almacenamiento como es la computadora, sino también puedas razonar acerca de la enfermedad de tu paciente. Cuarto, es un documento económico, ¿no? Porque las medidas que se toman pues tienen un costo. Esto casi mucho, donde yo me he formado en la caja no lo he visto porque hay un departamento encargado de aquello. Sin embargo, claro, el departamento es el de auditoría médica, ¿no? Sin embargo, cuando yo he estado en provincia, tú eres todo, tú eres el médico, hasta a veces eres tu propio enfermero, hasta a veces eres tu propio chofer, hasta a veces eres tu propio auditor. Eso es lo que nos pasó en el campo, en provincia. Entonces tenías que reunir las historias clínicas y decir, miren, hemos gastado tantos sueros de tanto, hemos gastado tantas ampollas de diclofenaco, omeprazol, metamizol, etcétera, etcétera. Entonces, en este mes, nuestro presupuesto, digamos, era de 100.000 bolivianos, hemos ejecutado 90.000. Entonces, ¿qué hacemos con los 10.000? O por el otro lado, era 100.000, pero hemos gastado 110.000, incluso hemos gastado de la caja chica. Entonces, eso sirve para que tus superiores te vayan proveyendo de más material y de más insumos médicos. Y también, pues, obviamente, si tienes pacientes hospitalizados, de comida y demás cosas para mantenimiento y manutención de los pacientes, ¿no? Es un documento humano porque se les refleja la relación médico-paciente. A veces da la situación que los pacientes, yo también he sido paciente y en algún momento somos pacientes también, pues tenemos algún médico de nuestra preferencia, ¿no? Entonces, a veces en la historia clínica se refleja también aquello, ¿no? De cómo tú estás tratando a tu paciente, si tu paciente es hiperconsultante o no es consultante, o tal vez tu paciente pues te tiene bastante confianza, o incluso si tú
has hecho un buen tratamiento y tu paciente te ha venido con una pila de síntomas y signos, y tú has hecho un buen tratamiento, y a la larga se ve solamente que el paciente viene a control o a recoger medicamentos. Entonces ahí se refleja cómo ha sido la relación médico-paciente y cómo puedes anotar incluso, ¿no? Si tú has sido paternalista y dices al paciente se le ordena hacer esto, o incluso si has sido informativo, deliberativo y dices al paciente se le recomienda hospitalización, pero paciente rechaza hospitalización por tal y tal motivo, ¿no? Entonces ahí es donde se va a reflejar esa relación médico-paciente. Muy bien, pasemos al siguiente slide. Muy bien, ¿cuál es la estructura de la historia clínica? Tenemos en primer lugar la anamnesis y el examen físico. ¿Ya? Estas, por así decirlo, son las partes más laboriosas que tenemos para realizar la historia clínica. Dentro de la anamnesis, pues vamos a mencionar todos estos otros componentes. Y bueno, del examen físico no lo he puesto ningún detalle porque va a depender de la patología. Y eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los siguientes temas. Les había indicado el resumen semiológico que, como ya les dije, más que todo obedece en nuestro contexto, al menos en el hospital donde me he formado, en la caja, a un comentario que realiza el médico residente. Y también el médico tratante, obviamente, ¿no? ¿Ya? En base a la evolución diaria y a los laboratorios o exámenes de gabinete que se ha solicitado. Y bueno, tenemos las consideraciones diagnósticas que, como ustedes saben, tenemos diagnósticos de ingreso que se van a ir modificando y posteriormente se van a convertir en diagnósticos de egreso, los diagnósticos finales y el tratamiento que está llevando el paciente, que se va a plasmar en la epicrisis. Y la evolución diaria que va a obedecer al acrónimo SOIB, subjetivo, todo lo que el paciente te refiere; objetivo, todo lo que ves en el paciente; interpretación diagnóstica y tratamiento o plan terapéutico. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo enseguida con más detalle. Vámonos en primer lugar a la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Indica que es la indagación por medio de preguntas acerca de las características de la enfermedad y los antecedentes de los pacientes. Muy bien. Al finalizar este tema, pues voy a poner un cuadrito que me ha parecido interesante del doctor Jaime Poveda, un docente de Sucre, que indicaba sobre las similitudes del método clínico con el método científico. Muy bien. En la anamnesis, pues, nos estamos asemejando al planteamiento del problema. Entonces, como decía, en el método científico tienes que ser un problema correctamente planteado, ya te da gran parte del trabajo científico. Y lo mismo, una anamnesis bien realizada ya tienes el 50% o quizás más, algunos autores indican hasta el 70% del diagnóstico. Muy bien. Entonces, mira, también se denomina interrogatorio, de nuestro acrónimo que les decía, el SOIB. Entonces es la parte que corresponde al interrogatorio, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a colocar para recordarnos. El SOIB es el subjetivo, todo lo que te dice el paciente, ¿ya? Entonces ahí está incluido el interrogatorio, el objetivo, que es la exploración física, la impresión diagnóstica y el plan terapéutico. Esto para que no se les olvide, se los estoy anotando aquí en este slide. Muy bien. El médico debe tener una actitud de atención en especial con los pacientes añosos. ¿Ya por qué? Bueno, en realidad con todos, pero cuando tienes que tener una actitud de atención, de escuchar al paciente, no puedes estar distraído o pensando en otras cosas o haciendo otras cosas. Muchas veces cometemos el error, y digo cometemos porque yo también caigo en ese error. Como tenemos en el consultorio una computadora, pues a veces estamos atentos al computador. Ahora con lo que se viene el WhatsApp web, a veces hay más del WhatsApp web, ¿no? Algunos hasta tienen su Facebook, entonces incluso algunos están pues con el celular en mano, ¿no? Algo que debemos evitar. Debemos estar siempre concentrados en el paciente, atendiéndole. ¿Y por qué con los pacientes añosos más que todo? Porque ellos a veces olvidan detalles o recuerdan mal algunos detalles también, o generalmente a veces exageran otros detalles, ¿no? Entonces, si hay algo que no encaja en el diagnóstico que estás pensando, tienes que volver a hacer una reanamnesis en el paciente.
Y si está acompañado de un familiar, mucho mejor, ¿ya? Ahora, como esto es una historia clínica de hospital, yo he visto a muchos de mis internos, que yo también lo hacía, escribíamos un borrador. No sé cómo estará ahora la situación de los internos en otros hospitales, pero al menos cuando yo hice mi internado, especialmente en la rotación de medicina interna, te exigían que tu historia clínica esté escrita a máquina de escribir, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ha debido haber muchos motivos. A mí solamente se me ocurre que es la letra, o que el tipo de letra, o a veces que es o también es un ejercicio para que el interno pues vaya desarrollando su historia y que lo que vayas escribiendo sea un borrador y luego lo vayas pasando limpio. Se me ocurren esas ideas porque nunca pregunté la verdad, porque después ya vi que no lo usaban, pero actualmente he visto que tal vez utilizan la computadora y bueno, hay un modelo de historia clínica, ¿ya? Entonces mire, en la redacción no emplear el lenguaje del paciente. Bueno, aquí hay algo disyuntivo. Algunos médicos indican que no debe estar el lenguaje del paciente para nada. Otros, por el contrario, dicen no, tienes que escribir la parte subjetiva en palabras del paciente. Pero en mi experiencia, yo lo que he podido encontrar en algunos otros libros, hace un equilibrio al respecto, ¿ya? Si el paciente te dice, mira, me duele mi cabeza aquí, en mis sentidos, te va a decir. Pues obviamente no vas a poner eso en la historia. El paciente refiere dolor de cabeza en sus sentidos. No, podrás poner una cefalea en la región temporal. Está mucho más fácil de comprender, ¿no? Pero ahora, si el paciente te diría, tú le preguntas por qué no ha venido más antes y el paciente te dice, no he venido porque pensé que sí me iba a pasar. Para esa frase no existe un término científico, simplemente podrías ponerlo entre comillas, al menos eso a mí también me enseñaron, entre comillas lo que el paciente te está diciendo en sus palabras y tú no encuentras un término médico para poderlo redactar, ¿ya? Ahora otra cosa, no caigamos en trasladar esta anamnesis al diálogo, no lo hagamos pues como una tertulia, ¿no? Que te va a tomar demasiado tiempo, sino simplemente sé objetivo, ¿ya? A eso me refiero con lo que dice aquí, mínimo de inferencias. Aparte del ambiente y de que no tengas algo que te distraiga, también tienes que evitar, digamos, como decimos vulgarmente, irse por las ramas, ¿no? ¿Ya? Ahora, recalco esto. No debe aceptarse la casualidad de síntomas, pues he tenido un montón de casos. Ahorita se me vienen a la mente solamente dos, donde una paciente te dice, me duele aquí en el pecho desde hace 3 años. Y cuando le pregunto por qué le atribuye este dolor, ha sido justamente el día que he subido unas gradas. Desde ese día no se me pierde el dolor. ¿Habrá sido una coincidencia? Lo dejamos ahí. Puede que se deba a una angina, puede que sí también, y se haya manifestado justo ese momento. O a veces el paciente te dice, mira, un paciente anciano me decía, no, pues a mí me está doliendo aquí, dice mi dedito, me dice, ¿no? Debe ser por lo que cuando era niño me he caído del burro, te dice, ¿no? Y cuando le preguntamos, ¿en ese momento le ha dolido? No, pero yo pienso que es por eso, te dice. Bueno, tal vez una simple coincidencia, ¿no? Entonces, no pienses en esa coincidencia o casualidad de los síntomas. Si hay relación, indagar. Si no hay relación, como yo les decía, yo lo hago en mi mente, lo pongo a la esfera de datos irrelevantes, que puede que te sirvan, puede que no te sirvan. Si no te sirven, pues lo hacemos a un lado. Si te sirven, puedes extraerlo y pues seguir indagando al respecto, ¿ya? Bueno, ¿qué dice este recuadro? La anamnesis es la parte más importante de la historia clínica. Lo que les decía, ¿no? Te permite hasta el 50% del diagnóstico. Y lo que haces con la exploración física es confirmarlo. Pero ahora, si en la exploración física encuentras un dato que el paciente no te ha comentado, como en el caso me pasó, encontramos una tumoración en la espalda y le decimos, ¿y esta tumoración qué es? Eso no, eso tengo. Es un lipoma, y le dices algo hecho, no, sí, una vez me han operado, pero ha vuelto a crecer, pero ya me he acostumbrado a vivir con eso. Bueno, pasan cosas así, ¿no? Esta jerarquización adquiere hoy especial trascendencia ya que el vértigo de la vida moderna se ha trasladado al quehacer médico y ha determinado que los interrogatorios sean breves e incompletos. Lastimosamente,
Esta es una desventaja que tenemos en medicina familiar y en atención primaria, y en especial en emergencia, que tienes que ser breve y lastimosamente a veces es incompleto, ¿ya? Cargado de expectativas sobre la tecnología, ¿no? Entonces, aquí tengo una anécdota. Miren, resulta que una amiga dice, bueno, mijito le duele la cabeza, no sé por qué será, dice, le llevó al pediatra y le dijo, quizás es por esto, por lo otro, ¿no? Pero comenta de que un amigo que es también médico y que trabaja en Argentina le dijo, si estuvieras aquí en Argentina, al rato le hubiéramos hecho tomografía. Cualquier dolor de cabeza hacemos tomografía. Como que nuestras expectativas se están yendo más a los exámenes complementarios que a la riqueza de la semiología, ¿no? Esto ha producido un efecto devastador sobre la relación médico-paciente y sobre los costos de atención médica. Hoy más que nunca tiene una vigencia la frase, mientras más medicina, no es mejor medicina. Esto es una frase que ahora ya están dando en boga en la prevención cuaternaria, donde no queremos saturar al paciente con sobrediagnósticos o indicación exagerada de exámenes complementarios o indicaciones exageradas en el tratamiento médico, en el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro tema. Sigamos. En la anamnesis vamos a ir a la estructura en sí. Vamos a ver en este slide estas tres partes. Los datos personales. Bueno, está de más mencionarles que siempre tiene que entrar el nombre y apellido, el sexo del paciente. Ahora que incluso no sé si entran a una plataforma de internet, cuando apareció el internet hace bastante tiempo, yo observaba que solamente había masculino y femenino, pero ahora con lo famoso que se ha vuelto esta filosofía de la inclusión y el orgullo LGTB y todas esas cosas, dicen indeterminado, prefiero no decirlo, dicen, ¿no? Entonces, bueno, no nos meteremos en esas ideologías, pero es importante anotar el sexo, la edad, la fecha de nacimiento para confirmar la edad del paciente. ¿Por qué? Porque les decía que no es lo mismo atender un niño que un adolescente, que un adulto, que un anciano. Cada uno tiene diferentes enfermedades. Imagínense, es más frecuente las enfermedades diarreicas y los las iras, las edas en niños, ¿no ve? Y es más prevalente también las enfermedades, o quizás por así decirlo, únicas, las enfermedades laborales en los pacientes adultos, el EPOC, el del minero, la silicosis pulmonar, ¿verdad? O el estrés en pacientes que están en oficina. Entonces ahí está el estrés, la ansiedad en los pacientes que atienden en oficinas, puede ser abogado, personal de alguna institución o nosotros mismos también los médicos, ¿ya? El estado civil, pues como les decía, tampoco es lo mismo atender a un paciente soltero que uno casado, ¿no? A veces hay enfermedades diferentes. En el paciente casado vamos a ver más que todo las enfermedades características del ciclo vital familiar en que se encuentra, ¿ya? Si tal vez es una familia, una pareja, una familia recién construida, una familia con hijos pequeños, con hijos ya grandes, o en la plataforma de lanzamiento cuando los hijos ya se van. O un paciente soltero que tal vez, me acuerdo de un paciente que cuida de un tío que está enfermo. Él está soltero. A algún momento me comentó y me dice, yo he tenido decepción con las chicas, así que no quiero saber nada de las chicas. Prefiero distraerme atendiendo a mi tío enfermo, dice. Bueno, cada quien con lo que tiene, con lo que se le presentó en sus vidas, ¿no? Pero es importante saberlo, porque como soltero va a tener algunas enfermedades que en sí no va a tener una pareja quien le apoye, quien le comprenda. El grado de instrucción. Pues miren, tenemos en las personas del campo que tal vez no han hecho una adecuada continuidad de sus estudios, pues tenemos más los trabajos de tipo físico, mecánicos, ¿no? Pero si digamos tienes un paciente policía en esta pandemia, pues los policías tienen ya temor por lo que es el coronavirus, al igual que nosotros los médicos, ¿no? Ocupación, lo mismo. La ocupación te va a dar también todo tipo de enfermedades, te va a guiar al tipo de enfermedades, pues como ya he mencionado, el caso del campesino, el policía, el médico, el abogado, etcétera, ¿no? Entonces vas a tener diferente tipo de enfermedades. Lo propio en la nacionalidad. ¿Qué tal si viene un paciente, digamos, de Brasil? No va a ser lo mismo que un paciente que te venga de La Paz. No va a haber, digamos, las mismas enfermedades, porque son enfermedades tropicales versus a enfermedades que se van a presentar en pacientes que viven en la altura. Residencia anterior, residencia actual, lo propio. Hemos tenido pacientes pues que han venido de
Villazón o del Chaco de Tarija o de Sucre, donde pues hay predomina el Chagas. Aquí en nuestro contexto de la ciudad de Potosí no tenemos Chagas. He tenido también pacientes que han venido de Santa Cruz, pero ya estaban con dengue, entonces hemos hecho un tratamiento preventivo y luego se los hemos mandado. Claro, algunos mejoraron, otros pues han tenido sus complicaciones y han tenido que solucionar allá en los hospitales de Santa Cruz. ¿Ya? Bueno, hay un capítulo que no lo coloqué aquí, no sé qué pasó, es sobre la fuente de la historia clínica. Una persona adulta que está, por así decirlo, en sus cabales es suficientemente confiable como fuente de información. Sin embargo, un niño no, o una niña, o un adolescente. Ahí tiene que ser la fuente de información sus papás. Y lo propio en los ancianos. Como les decía anteriormente, a veces tienden a exagerar, a olvidar o a confundir la situación y pues está ahí sus hijos o algún cuidador. ¿Ya? En cuanto a esto, también tenemos otros detalles que nos indica el doctor Poveda. Voy a citar a este doctor frecuentemente, que nos indica sobre la actitud del paciente que tiene frente al médico, o en este caso tú que vas a ser primeramente interno antes de ser médico, ¿no? La actitud del paciente frente a ti. Puede que tengas un paciente parlanchín, y hemos tenido pacientes parlanchines que te hablan hasta por los codos, ¿no? Te cuentan creo que se acuerdan desde que han nacido. Se acuerdan cada detalle, te hablan, incluso comentan, te dicen por qué pienso que ha sido esto. También ha ido. Estos pacientes parlanchines a veces no hay que interrumpirlos en un principio, pero ya cuando ves que se está yendo por las ramas, que se está convirtiendo en un diálogo o en un monólogo, entonces ya es momento de interrumpir. Tienes pacientes llorones, claro, estos pacientes que están deprimidos, que están con algún trastorno de ansiedad, ¿no? O tal vez han sufrido alguna pérdida o están en duelo. A estos también conviene escucharlos. ¿Por qué? Porque a veces llorar, bueno, no a veces, sino que el llorar, el llanto, se considera como algo terapéutico, un desahogo, ¿no? Tienes también el paciente que tiene problemas personales, pues a veces es bueno también escuchar sobre sus problemas, o a veces también depende de la pericia o de la experiencia con lo que te has encontrado con este tipo de pacientes. Les comento una situación con cefalea y malestar, y bueno, esta paciente no dice nada más, y cuando yo lo conocía y conozco su contexto familiar, le preguntamos sobre su hija y empieza a romper en llanto porque la hija se había ido de casa. Bueno, se fue con su papá porque es una pareja divorciada, ¿no? Entonces no fue algo grave, pero tuvimos que escuchar todo lo que nos comentaba esta paciente. A veces tenemos pacientes enojados o destructores. He tenido muchos de esos pacientes cuando yo era interno y residente también. Se me viene a la mente de un ex policía, que era pues creo que esos tipos con cara de matones que los hace hablar a los delincuentes, ¿no? Era rudo porque no te quería decir nada, te trataba mal. Bueno, a mí me trataba mal, a todos los varones también, pero era pues un coqueto con las chicas, como las cortejaba, ¿no? Creo que preferíamos que algunas de las compañeras de internas de medicina vaya a hacer el seguimiento de este paciente, porque con los varones pues no faltaba uno de mis compañeros que era gruñón y pues querían agarrarse a golpes, ¿no? Pero bueno. En ese caso, ¿qué es lo que nos recomienda que debemos hacer? Pues dice que no debemos enojarnos, no debemos darle rienda suelta a que hable mal para otro colega, porque si te habla mal de otro colega, pues decir, ya bueno, hasta ahí no hablar de más. A veces la gente es así, te quiere sacar palabras y te quiere meter en problemas. Y es importante que el interno, o bueno, el médico, porque también van a ser, después de internos van a ser médicos, permanezcan tranquilos. Al principio no conviene instar a los pacientes destructores o enojados que bajen el tono de voz o te dejen de insultar. Depende de ti a veces mantenerte cuerdo en esta situación, ¿sí? Otro detalle que no está aquí es algo que también nos hacía recuerdo mi docente de pediatría, ¿ya? Mi docente decía que también tienes que poner la fuente de información, en este caso los papás, ¿ya? Ahí también en los antecedentes también tienen que estar incluidos de cómo ha nacido, el tipo de parto, si ha llorado o no ha llorado, el Apgar, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, ahora vamos a entrar después en esos detalles.
Vámonos al motivo de internación. Motivo de consulta o internación. Bueno, un pequeño error de typeo. Dice que el paciente, tienes que colocar paciente hospitalizado por, ¿no? O en el caso de los pacientes de la caja, decimos paciente internado del consultorio de medicina familiar por presentar, digamos, hiporexia, hipodinamia. ¿Ya? Es un ejemplo. O a veces viene un paciente y me ha pasado muchas veces, dice, doctor, estoy viniendo para que me hospitalice. ¿Pero por qué quiere que lo hospitalice? Es que la doctora X me ha dicho que necesito transfusión de sangre. O es que el doctor X me ha dicho que necesito una tomografía y tengo que estar hospitalizado para que me haga en ese momento. Entonces solamente ese es un motivo de hospitalización, no hay más, ¿no? Ahora, tienes que anotar en este motivo de consulta solo los signos y síntomas que te refiere el paciente. Generalmente aquí se van los síntomas, de una manera sucinta y de una manera breve. No vas a detallar aquí nada, simplemente puedes decir, como en este caso, paciente hospitalizado del consultorio X por presentar astenia hipodinamia. Nada más. Como en este ejemplo, paciente hospitalizado por indicaciones de la doctora X y Z para transfusión de sangre. Nada más. A veces el paciente te dice, es hospitalizado de la siguiente manera, dice, presento una tos y me ahogo. El médico de emergencia solamente lo hospitalizó por eso, ¿no? Claro, después, claro, en la exploración física está que el paciente está disneico, con una frecuencia respiratoria elevada, más de 25, 30 por minuto, etcétera, etcétera. Pero en el motivo de consulta sé breve. No desarrolles, ¿ya? Aquí dice, el motivo de consulta o internación es la portada médica a la historia clínica y debe tener como finalidad y en pocas palabras una orientación hacia el aparato o sistema afectado y la evolución del padecimiento. En tal sentido no se debe consignar diagnósticos, sino solo los síntomas, bueno, y en algún momento su cronología. Por ejemplo, paciente es hospitalizado por una cefalea occipital intensa de una semana de evolución. Punto. En la enfermedad actual vamos a desarrollar aquello. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué pocas palabras? Tampoco puedes poner... El paciente a veces te dice también, esto pasa en el consultorio. Te dice, doctor, estoy viniendo por mi gastritis. Y el año pasado hemos tenido esa dificultad. Imagino que han tenido varios docentes de semiología donde dice, paciente acude por su gastritis. No está bien eso, no tienes que poner sus diagnósticos, ¿ya? Entonces tienes que decir, a ver, señor o señora, ¿a qué se refiere con gastritis? No, aquí pues me arde mi estómago. Ah, ya, por dolor urente en epigástrico, nada más, o por dolor urente abdominal. Breve. En la enfermedad actual es donde te vas a explayar, donde vas a desarrollar un poco ya más detallado todo lo que ha pasado. Se recomienda que la redacción sea precisa y en orden cronológico. Entonces, paciente con cefalea occipital hace una semana de evolución, ya con las siguientes características. Ahí vamos a utilizar el acrónimo ALICIA. Que acudió, por ejemplo, estoy citando un ejemplo, acudió al servicio de emergencia, recibió ergotamina con ibuprofeno, mejoró por unos 5 días. Sin embargo, hace 2 días se exacerba el cuadro de manera, podemos decirlo, insidiosa, progresiva, atribuido a estrés emocional, familiar y laboral. Así, de manera precisa, ¿ya? Que no sea engorroso, que no sea largo, porque si no, a los demás colegas, compañeros, médicos o enfermeras les puede aburrir la lectura redundante y tediosa. Tienes que ser preciso y en orden cronológico. Y escribir todo lo vinculado a la enfermedad. No te vayas, como te decía, por las ramas. En algún momento, dependiendo del médico, recuerdo que hay algunos médicos que no aceptaban eso. Alguna vez puse yo, ¿no? Ponía esto, decía, paciente que refiere dolor lumbar porque se cayó de su burro. Eso hice alguna vez cuando estaba estudiante, ¿no? Y bueno, el residente se mató de la risa y me dice, no, simplemente por caída en sus cultivos y punto. Nada más. De la altura de 1,5 metros, que es la altura del burro. Punto, me dice. Y si te preguntan alguien por qué ha sido, el paciente hablará o tú hablarás y dirás, bueno, estaba montado en su burro y se cayó.
pero eso ya lo explicarás, pero de manera verbal. Pero en la historia clínica tiene que ser vinculado también a la enfermedad y de manera precisa, ¿no? Tampoco te puedes ir por las ramas, como te decía hace rato, el paciente o la paciente dice que le duele su pecho porque subió las gradas hace 6 años atrás. Como que no va, ¿no? Lo mejor sería paciente refiere dolor precordial hace 3 días de evolución. Sin embargo, refiere que este dolor es de evolución crónica hace 6 años atrás, atribuido a actividad física intensa. Puedes poner entre paréntesis o entre comillas, subir las gradas en 12 pisos, digamos, que hubiera sido la situación, ¿ya? Entonces, es aquí donde tenemos que aprender a redactar, ¿ya? Entonces, a veces de esta parte, pues, los que mejor saben redactar este tipo de situaciones son los periodistas. Pero nosotros no nos quedemos atrás. Como les decía hace rato, lean las historias clínicas. Cuando vayan a alguna rotación, sea de la materia que sea, vayan a leer las historias clínicas. Capturen, apropiense de las buenas historias, de las historias bien redactadas. Y si ustedes ven una historia mal redactada, simplemente guárdenselo por ustedes, no critiquen, no habla mal. Mira, el fulanito que sí había escrito eso, ¿cómo va a escribir así? No. Hazlo a un lado y pum. ¿Ya? Para recordar, mire, para ordenar esta parte vital de la historia clínica, las preguntas que se formulan de manera habitual son: ¿cuándo empezó a sentirse enfermo? ¿Cómo comenzó la enfermedad? ¿Con qué síntomas se presentó? ¿Cómo evolucionó? Y así, un montón de preguntas que ustedes ya deben aprendérselas. Ahora, no les digo que estas sean las únicas preguntas, hay más, ¿ya? Sin embargo, a veces es bueno saber qué preguntar y dónde, y cuándo preguntar y dónde preguntar, ¿no? Yo me acuerdo, había un docente de anatomía, el doctor Carlos Flores, que en un momento manejaba una revista médica antigua de los años 80, en la cual decía el diagnóstico de enfermedades cardiorrespiratorias a través de la anamnesis. No volví a encontrar ese libro, tengo unas fotocopias, creo que eran 5 tomos, al menos eso vi una referencia en el internet. Sin embargo, en el internet solo encontré 2 tomos, son muy pesados, en el Books Médicos. ¿Ya? Les voy a dejar el enlace de estas revistas. Son escaneadas, por eso son pesadas, ¿no? Pero sin embargo les va a ayudar bastante a qué preguntar y cómo preguntar. Son muy amplias, ¿ya? Sin embargo, también les voy a dejar el enlace del libro de las 50 enfermedades más comunes en medicina familiar, que esto está más dirigido a mi especialidad. Pero, como mi especialidad es una especialidad generalista, pues les va a ayudar para que ustedes también sepan hacer una anamnesis y una exploración dirigida, ¿ya? Porque a eso es lo que se va este libro. Se va para que la consulta sea breve, precisa y concisa, ¿ya? Entonces, en un apartado indica justamente esto: anamnesis dirigida. ¿Qué debes preguntar en esta patología? Son 50 patologías. Yo les recomiendo que lo lean. En algún momento vamos a hacer alguna tarea o seguramente lo vamos a usar en las prácticas. Les estoy dejando estos 2 libritos. Una historia clínica que es bien didáctica, tal vez hasta infantil porque tiene bastantes dibujitos. Y el otro que es las 50 historias clínicas en medicina familiar. Estos 2 libros van a ser para nuestras prácticas. Léanlos, aprovechen. ¿Ya? Y bueno, y el otro, el enlace para que se puedan descargar, diagnóstico clínico a través de la anamnesis. Hasta aquí quedamos en esta parte del tema. Continuamos en la siguiente clase.